sistema óseo. Tenemos 206 huesos en una persona adulta. Los huesos y todo el sistema esquelético proveen estructura, facilitan el movimiento, además protegen a todos los órganos internos y en este caso también nos van a ayudar a formar células sanguíneas. Son depósitos además de minerales importantes como el calcio y el fósforo. Ayudan a tener una correcta interacción entre el sistema nervioso, los músculos y producir en este caso el movimiento, que es tan esencial para un ser vivo. Para facilitar su estudio, nosotros vamos a dividir al esqueleto en axial y apendicular. Lo dividimos en dos partes. Las funciones de este esqueleto, ya sea axial o apendicular, van a variar. Por eso es que si hablamos, por ejemplo, de las funciones que implican el soporte y el movimiento del cuerpo, vamos a estar refiriéndonos a un esqueleto apendicular. En cambio, en cuanto a protección de órganos internos, vamos a enfocarnos más en un esqueleto axial, así como también en la producción de células sanguíneas. Vamos a referirnos a estructuras un poco combinadas de ambos. En la imagen podemos observar que las partes que están resaltadas en celeste, vamos a tomar en cuenta que estas partes son las que producen médula ósea roja. La médula ósea es un componente muy importante de los huesos que en este caso va a ayudar a producir las células sanguíneas. Tenemos nosotros que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de huesos que los vamos a clasificar de acuerdo a la forma que tienen y esto va a determinar también su función. Entonces nosotros vamos a tener huesos planos que, por ejemplo, van a encontrarse en la zona del cráneo. Como pueden observar en la imagen, estos huesos planos tienen una forma de escudo y eso es precisamente lo que hacen. Su función es protección de órganos internos, entonces forman una especie de bóveda. Tenemos también huesos que son largos, cuya función va a ser el movimiento. Huesos cortos, cuya función va a ser la reserva y almacenamiento de minerales. Tenemos huesos irregulares, que en este caso no tienen una forma muy clara. Dentro de estos podemos encontrar a las vértebras. Y tenemos al hueso sesamoideo más importante que viene a ser la rótula. Se llama sesamoideo porque tiene forma de semilla. Los huesos planos, como les decía, van a encontrarse principalmente agrupados para formar el cráneo. Pero también nosotros tenemos huesos planos en la parte de la espalda, lo que conocemos como escápula o también se llama omóplato. El esternón también es un hueso plano, así como también las costillas. Los huesos largos se encuentran en las extremidades superiores, como por ejemplo el húmero, que está formando la región del brazo. El antebrazo está siendo formado por el radio y el cúbito en cuanto a extremidades superiores o brazos, ¿verdad? Cuando hablamos de extremidades inferiores, tenemos que tomar en cuenta que el fémur es uno de los huesos largos que va a estar formando la pierna y la entrepierna, que va a estar siendo formada por la tibia y el peroné. Hablamos de carpos y tarsos para referirnos a los huesos que están formando la mano como carpos y el pie como tarsos. Y los huesos que forman los dedos, tanto de las manos como de los pies, se denominan falanges.
Existen también huesos cortos que van a estar formando la muñeca en este caso. Como hablamos de la muñeca que se encuentra entre el antebrazo y la mano, se llaman carpos. En cambio, cuando hablamos de los pies, en este caso refiriéndonos al talón, vamos a denominarlos a todos estos huesecitos cortos tarsos. Hablábamos de que existen también huesos irregulares. Los huesos irregulares se encuentran en las vértebras, formando nuestra columna vertebral, pero también forman nuestra pelvis. Y el único hueso sesamoideo que tenemos está formando la rótula en nuestra rodilla. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de que una de las funciones de nuestros huesos, que es muy importante, es producir células. Los huesos son fábricas de células y fabrican células en una estructura muy importante que se denomina médula ósea. Entonces, esta médula ósea se conoce así porque está en el interior de los huesos. Existen dos tipos de médula ósea. Una que se denomina amarilla, que los huesos largos en este caso son los que van a contener la mayor cantidad de médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla se produce en estos huesos que están siendo seleccionados o resaltados y la función de la médula ósea amarilla es producir células adiposas, que también se conocen como células grasas. En cambio, los huesos que están siendo resaltados ahora son los que están encargados de producir médula roja, médula ósea roja, que en este caso va a formar células sanguíneas, tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El interior de un hueso largo es muy interesante porque está formado por una parte exterior que se llama tejido compacto, que es una parte que le proporciona esa dureza tan característica de un hueso. Pero por dentro está rodeado de tejido esponjoso, que si nosotros podemos hacer un acercamiento, se llama esponjoso porque está lleno de poros y funciona como una esponjita que va a absorber en este caso la sangre que va a venir porque está siendo atravesado, este tejido esponjoso está vascularizado, entonces está siendo atravesado por vasos sanguíneos. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar una cavidad donde vamos a tener médula ósea amarilla, en el caso de un hueso largo. También podemos nosotros nombrar las partes de un hueso largo. En este caso, los extremos que están siendo señalados, en este caso, están rodeados de cartílago y se denominan epífisis, cualquiera de los dos extremos. La parte del centro se denomina diáfisis. Entonces tenemos dos epífisis y toda la parte central se denomina diáfisis. Cuando analizamos la estructura del tejido compacto de un hueso, tenemos que tomar en cuenta de que este tejido compacto tiene un nombre específico que se denomina periósteo. Y si analizamos cada una de estas células, vamos a darnos cuenta de que están conformadas por ostiones. Los ostiones tienen esta forma. También se denominan sistema de Haber, porque fue el que los descubrió. Están agrupados de tal forma que van a resistir la torsión. Entonces, los huesos tienen un grado de flexibilidad. Evidentemente, si la torsión es demasiado intensa, puede romper el hueso y ocasionar una fractura, que vamos a ver un poco más adelante. Pero en este caso, los ostiones están formando esta estructura que permite la torsión de los huesos. Por dentro están llenos de tejido esponjoso. Y como pueden ver, en un hueso largo nosotros tenemos unos espacios donde va a producirse la médula ósea
amarilla, pero también tenemos vasos sanguíneos en la parte central, donde vamos a tener acceso a médula ósea roja. No porque sea un hueso largo significa que no tiene médula ósea roja, simplemente que la proporción de médula ósea roja es menor en comparación a la producción de médula ósea amarilla. Estos ostiones, si nosotros los analizamos, todo esto es el tejido compacto, el periósteo del que estamos hablando. Los ostiones son cada una de las unidades que está formando este tejido compacto. Y tenemos que tomar en cuenta que al medio de cada ostión están circulando vasos sanguíneos. Ahora, cuando hablamos del tipo de células que están conformando a nuestro sistema óseo, tenemos que tomar en cuenta a tres principales. Los osteoclastos son células que se van a encargar de generar la matriz ósea. En este caso, esta matriz ósea va a ayudar a secretar enzimas que van a romper los huesos. Esto es importante porque para poder reconstruir un hueso cuando ha sido fracturado, por ejemplo, vamos a utilizar a los osteoclastos para romper esto, reconstruir, básicamente deshacernos del tejido dañado, y los osteoblastos se van a encargar de sintetizar matriz ósea para reestructurar este hueso, reconstruir un hueso para que esté sano y fuerte. Y esto también lo logran gracias a los osteocitos. Los osteocitos son los que van a ayudar a nutrir, en este caso, a toda la estructura del hueso y van a mantener esta estructura fuerte, pero que permite la torsión, entonces que tiene un grado de flexibilidad que es tan característico de un hueso y van a permitir que esté saludable. Ahora, ¿cómo es que se forma un hueso? Hay dos tipos de osificación. La primera que vamos a ver se llama osificación intramembranosa y empieza en la parte del desarrollo fetal, donde nosotros vamos a ver cómo en este caso se forma gracias al tejido conectivo fibroso y los osteoblastos que van a empezar a desarrollar matriz. Los osteoblastos van a secretar esta matriz ósea y los osteocitos se van a encargar de darle minerales para que pueda formarse este tejido compacto y el tejido esponjoso. Finalmente vamos a tener el proceso de osificación. Ahora, los huesos que se producen por osificación intramembranosa se encuentran en el cráneo. Esta parte, todos estos huesos se forman por osificación intramembranosa. Los huesos largos y todos los otros huesos se forman por osificación endocondral, que es diferente. Porque en este caso nosotros vamos a hablar de condroblastos que van a secretar cartílago. Y este cartílago va a empezar a desarrollarse y crecer y cambiar su forma. ¿No? Todas estas partes azules que están aquí son cartílago que en este caso es avascular, que no tiene vasos sanguíneos, pero a través del cual van a poder atravesar vasos sanguíneos, como vemos acá, para formar la estructura del tejido esponjoso. Entonces, ese cartílago se va a ir convirtiendo y va a calcificarse para poder formar matriz ósea que después de un proceso va a formar al hueso en sí, ya con su tejido compacto. Este proceso, recordemos, se llama osificación endocondral, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los huesos largos en sí. Entonces, los huesos largos que se encuentran en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Estos huesos largos son susceptibles de sufrir accidentes que son conocidos como fracturas, donde se rompe el hueso.
Dependiendo del tipo de presión o ruptura que tenga el hueso, se va a denominar de una forma diferente. Una fractura cerrada es como se observa en esta imagen, es interior. Y en este caso, el hueso básicamente está teniendo un corte bastante simple. En comparación con una fractura abierta o compuesta, donde vamos a tener que el hueso va a perforar las capas de músculo y piel y va a salir hacia el exterior. La fractura, que se denomina entallo verde, se llama así porque es como romper un tallo o una ramita de un árbol y se presenta de forma astillosa. Entonces, estas pequeñas astillas son la razón por la cual se denomina fractura en tallo verde. Una fractura comminuta, en este caso el hueso se va a partir como una galleta en trozos bastante irregulares. Y el último tipo de fractura es la impactada. En este caso, esta fractura se da porque nosotros aplicamos una presión en los dos extremos del hueso de forma que se parte hacia la mitad. ¿Cómo se repara, pero este hueso que ha sido fracturado? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que como el interior de los huesos están llenos de sangre, lo primero que se va a formar es un hematoma, ¿verdad? Luego vamos a tener a los osteoclastos que van a remover el tejido dañado mediante la secreción de enzimas. Y los fibroblastos van a producir fibrocartílago que va a formar como una especie de callo en el hueso, ¿no? Como una costra, podríamos decir, que en el transcurso de semanas va a empezar a transformarse y luego va a poder, en este caso, endurecerse en un periodo de meses, ¿verdad? Dentro de un periodo de meses y años, el hueso va a poder volver a tener esta forma original y su fortaleza original, dependiendo de la fisioterapia que sufra el paciente. Ahora, cuando hablamos de que los huesos también son reservorios de calcio y otros minerales importantes para el correcto funcionamiento del resto del cuerpo, tenemos que tomar en cuenta que todo nuestro esqueleto está formado por huesos que necesitan de este mineral, pero que nosotros tenemos glándulas especializadas que van a regular la cantidad y producción de calcio que va a transportarse a través del sistema circulatorio al resto del cuerpo. Y estas glándulas se encuentran en la parte del cuello. Son las glándulas tiroides y paratiroides, que van a regular la cantidad de calcio que nosotros vamos a distribuir. Un problema asociado con la falta de calcio se conoce como osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que en este caso hace que los huesos se vayan debilitando poco a poco y genera una especie de hueso que está tan debilitado que puede romperse muy fácilmente. Y esta condición, como les decía, es muy silenciosa, entonces solo se da cuenta uno cuando sufre un accidente, una pequeña caída, a menos que te realices un examen para detectarlo. Podemos comparar aquí cómo se ve un hueso sano en comparación con un hueso que tiene osteoporosis. Ahora, vamos a enfocarnos en el esqueleto axial. El esqueleto axial, recordemos que está formado por el cráneo, el esqueleto faríngeo, que está formado principalmente por cartílago, la columna vertebral y la caja torácica. El cráneo tiene dos partes. Los huesos craneales, que también se llaman neurocráneo, porque aquí es donde se encuentra el cerebro, y los huesos faciales. Los huesos craneales, los neurocraneales, tienen nombres especiales. Tenemos a los occipitales que se encuentran en la parte posterior, a continuación los parietales,
los temporales y el hueso frontal. Pero también tenemos aquí a los esfenoides y etmoides. Estos huesos del cráneo, como pueden notar, están unidos y tienen una unión que se denomina articulación rígida, también conocida como sutura. Entonces, es como una costura para que estos huesos estén articulados de forma fija y no puedan moverse y desproteger al órgano que están protegiendo internamente. Cuando estamos hablando de que existen recién nacidos o los primeros años de vida, más que los primeros años de vida, serían los primeros meses de vida, tanto los fetos como los infantes van a tener en este caso fontanelas, que son articulaciones que son más flexibles, que no están completamente osificadas todavía, ni sus huesos del cráneo están completamente unidos. Entonces, en este caso, tenemos 4 fontanelas principales. Después de los 2 primeros meses de vida, la fontanela mastoidal, esfenoidal y posterior se van a cerrar. Y después de los 2 años, recién la fontanela anterior es la que se va a cerrar. Ahora, en cuanto a los esqueletos faciales, nosotros tenemos a los maxilares superiores, la mandíbula y los huesitos cigomáticos, que son los que forman nuestros pómulos. También tenemos a los huesos palatinos, lagrimales, nasales, los cornetes y el huesito vomer. Tomamos en cuenta de que en nuestro oído, en la parte del cráneo, tenemos 3 huesitos que ayudan con el proceso de la audición: martillo, yunque y estribo. En esta sección también tenemos un orificio que se denomina foramen magno. Este orificio es el que permite que la médula espinal pueda atravesar para hacer contacto con el cerebro, así como también nervios y vasos sanguíneos. Sabemos que una de las funciones del esqueleto es proteger a los órganos. Otro de los órganos, aparte del cerebro, que se protege en el cráneo son los ojos. Y estos están protegidos por los hueso frontal, esfenoide, cigomáticos, maxilar, palatino, etmoides y lagrimal. También el sentido del olfato con su órgano principal, que es la nariz, está protegido por el hueso etmoides, vomer y el cartílago septal. Incluso la lengua del sentido del gusto está protegido, principalmente por el hueso hioides, que está articulado con los músculos de la lengua, que ayudan en el proceso de deglución y al sistema digestivo, así como también con la fonación, es decir, la producción de sonidos. El hueso hioides está articulado junto con el esqueleto laringio. Pasando a la sección de las vértebras, el sacro y el coxis, que es la última parte del esqueleto axial, podemos enfocarnos en cada una de las vértebras y la forma irregular que tiene. Estas vértebras están unidas por ligamentos y estos ligamentos les permiten mantener estabilidad, pero así también movimiento. Vamos a empezar con las primeras vértebras que se encuentran en la región del cuello, a las que se denominan vértebras cervicales. La primera de estas se llama atlas, la segunda se llama axis y después tenemos al resto de las vértebras cervicales, que como podemos ver vienen a ser 5 vértebras cervicales.
A continuación, nosotros nos vamos a encontrar con las vértebras de la región torácica, que concuerdan con la formación de nuestra caja torácica. Como podemos observar, nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértebras cervicales. Después están las vértebras de la región lumbar, que podemos observar que son 5 vértebras. Finalmente, vamos a tener al huesito sacro, que si observamos bien su forma, es como la unión de varias vértebras en sí, y al coxis. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que para formar la caja torácica tenemos al esternón y a las costillas, que al ser huesos planos podemos observar que permiten la adherencia de los músculos en este caso. Y esto va a hacer que se facilite el movimiento de los órganos internos, pero al mismo tiempo que estén protegidos. Ahora, el primer hueso plano que vamos a ver que conforma la caja torácica es el esternón, que se divide en 3 secciones: el manubrio, el cuerpo del esternón en sí, y un pequeño huesito que se llama sifoides. A continuación tenemos a las costillas. Tenemos 7 costillas verdaderas. Y después tenemos 5 costillas falsas. Ahora, el esqueleto apendicular está compuesto por las extremidades superiores e inferiores, pero que están articuladas en este caso a otros huesos. Por ejemplo, las extremidades inferiores están articuladas con los huesos de la pelvis y las extremidades superiores están articuladas con las clavículas y la escápula o las escápulas. A esta articulación de las extremidades superiores nosotros la conocemos como cintura pélvica. La escápula es un hueso plano que también va a facilitar la inserción de músculos, junto con la clavícula. La escápula también se conoce como omóplato. Y como podemos ver, existen músculos que van a insertarse fácilmente para ayudar al movimiento. El brazo en sí está formado por un hueso largo, al igual que el antebrazo, que está formado por 2 huesos largos. La muñeca va a estar formada por huesos cortos y luego tenemos a la mano. El hueso largo del brazo se llama húmero. Los 2 huesos del antebrazo, el primero se llama radio y el segundo se llama cúbito. Ahora, nosotros tenemos varios huesecillos cortos que la función de estos huesos cortos va a ser un almacén de minerales que están conformando en este caso a la muñeca. Así que cuando el cuerpo necesita minerales que no está recibiendo de la dieta, los va a sacar de esta sección. En esta sección también nosotros tenemos el túnel carpiano, que cuando se inflama produce el síndrome del túnel carpiano, que va a ser una inflamación sumamente dolorosa. Por eso hay que cuidar mucho esta sección de la mano. Yendo a lo que conformaríamos en sí y consideramos como mano, tenemos a huesitos que forman los metacarpos. Cuando hablamos de las manos, tenemos que tomar en cuenta que toda esta sección se llama carpo y esta particularmente se llama metacarpo. A continuación tenemos a las primeras falanges, falanginas y falangetas. Primeras, segundas y terceras. Cuando vamos a las extremidades inferiores, tenemos que recordar que están articuladas a los huesitos de la pelvis.
La pelvis está formada por ilión, isquión y pubis. Esta pelvis va a tener una forma diferente en varones y en mujeres. Esto es precisamente gracias a que durante el proceso de la pubertad, en el caso de las mujeres, van a ensancharse las caderas para que en un futuro puedan alojar a un bebé. Entonces la pelvis de ambos va a diferir por esta razón. Cuando vamos en realidad a la sección ya de la pierna y entrepierna, tenemos que tomar en cuenta que está formada por huesos largos y al igual que en el caso anterior, el tobillo va a estar formada por huesos cortos y los dedos por falanges. El hueso largo principal es el fémur, que está articulado con la tibia y el peroné. Además de eso tenemos el hueso sesamoideo, mejor conocido como rótula, que va a formar nuestra rodilla. Ahora, cuando nosotros estamos tomando en cuenta la sección del talón, tenemos huesos cortos. El más grande de estos va a ser el calcáneo y otro grupo de huesecitos cortos que van a ayudar en este caso a la movilidad del pie, pero también a conseguir una estabilidad al estar soportando al resto del cuerpo. En esta sección nosotros vamos a hablar de metatarsos. Cuando hablamos de pies nos referimos a tarsos. Recordemos que cuando hablamos de manos nos referimos a carpos. Aquí también tenemos la parte de los dedos que está formándose por falanges. Falanges, falanginas y falangetas. Ahora, con esta parte habríamos terminado el esqueleto, el sistema